De igual forma, ya tenemos que tener a mano pues, lo que vayamos a hacer, o tener nuestro PEGI-RESPEC, o PEGI-RASA que vamos a revisar, o si lo que vamos a hacer es que lo vamos a crear de cero. ¿Listo? Porque ya vamos a empezar entonces a ver diferentes apartes de. Vamos a ver una gráfica pues algo ya vieja, que es esta gráfica que vamos a ver acá, pero es porque vamos a apreciar lo siguiente. Listo. Aunque esta es una gráfica del 2009-2010, o sea, donde nos muestran los resultados del 2009, 2010 y 2011, pues sí podemos decir, pero ¿por qué vamos a ver una gráfica de hace 10 años? Es como para que revisemos algo acerca del manejo de los residuos peligrosos. ¿Listo? Tenemos Bogotá con un crecimiento, con una cantidad de toneladas anuales de residuos sólidos, ¿cierto? Algo pues como constante en el tiempo y obviamente pues con un crecimiento. Tenemos Castilla la Nueva, en la cual va disminuyendo, ¿cierto? Tenemos Cali también con una constante. Barranquilla también en crecimiento, ¿cierto? Cali, pues con una regularidad. Tuta, Cundinamarca. Pero cuando ya llegamos y vemos, por ejemplo, un municipio como Yondó, Antioquia, ¿cierto? O Puerto Gaitán, Meta, o Yopal, Casanare, vemos que hay un crecimiento, pero muy alto en cuanto a la cantidad de residuos peligrosos generados. ¿Listo? Entonces miren que Yondó en el 2009, supuestamente generó 27.4 toneladas. Yondó en el 2010 supuestamente generó 25 toneladas, ¿cierto? Pero Yondó ya para el año 2011 generó 16.766 toneladas. O sea, eso es un crecimiento pues, muy, pero muy alto en la generación de residuos peligrosos, ¿cierto? ¿Qué pensamos que pudo haber pasado acá en Yondó en cuanto a este crecimiento? ¿Pudo haber llegado a un desarrollo? ¿Alguien conoce Yondó? Vamos a ver. Laura Osorio, ¿tú qué piensas de esta gráfica? ¿Qué pudo haber pensado, qué pudo haber pasado en Yondó? Profe, no sé, de pronto un proyecto o algo que se hizo en el lugar. Sí, pues pudo haber llegado una tecnología, un proyecto que hizo que hubiera un crecimiento muy, pero muy alto en cuanto a la producción de los diferentes residuos peligrosos, ¿cierto? Lo mismo que en Puerto Gaitán. Bueno, les cuento la historia de Yondó. Les cuento la historia de Yondó y ya después me dicen otra persona que pudo haber pasado. Robert, yo quiero opinar. Dale. Pues aparte, de pronto se dio un crecimiento en la industria o algo parecido que generaba más residuos. También se pudo haber dado que las empresas que habían no tenían ningún sistema de gestión planteado como para hacerle el seguimiento a esto, y a medida que fue la norma exigiendo y las empresas se fueron uniendo a esa gestión de los residuos, se fue viendo el crecimiento. O sea, porque no es lo mismo uno decir que tengo el control sobre lo que se está generando a no tenerlo. Para mí es otra opción. Perfecto. Entonces Carlos nos dice que, pues, que prácticamente que no se tenía una gestión y que no se tenía el control sobre ello. Ya les voy a contar lo siguiente. En 1941 llegan los holandeses a Yondó. Y llegan porque para esa época Yondó queda al frente de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, Santander, Yondó, Antioquia. Y
Y entonces llegan allá y dicen, si acá en Barranca Bermeja hay petróleo, pues en Yondó tiene que haber petróleo. Y pasan y obviamente pues en Yondó encuentran petróleo. Cuando ya encuentran petróleo en Yondó, empieza la explotación en 1941. O sea que 70 años antes, ¿qué pensarían ustedes? Si empieza una explotación petrolera desde 1941, y según lo que vimos de las exposiciones que no hemos terminado, eh, eh, que sí, ya que me acordé, eh, si empezaron desde 1971 y para, perdón, si empezaron en 1941 y 70 años después empiezan a reportar, y 70 años después se dan cuenta de este crecimiento. ¿Será que con lo que nos estaba diciendo Carlos o Laura, pues realmente la explotación, la generación de residuos peligrosos empezó hace cuánto? Hace 10 años, o sea, hace tan poquitico, o realmente desde hace mucho. Pues la respuesta es desde hace mucho. Entonces, la cosa acá no es de que esta es la cantidad de residuos sólidos generados, sino que esta gráfica que nos presenta el ministerio no es la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados, es la cantidad de residuos sólidos reportados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. En Yondó, en el 2009 y en el 2010, solamente se habían reportado 27 toneladas. Lo que pasa es que desde el 2008 se había creado una nueva resolución bajo la cual entonces se obligaba a los generadores a reportar la generación de residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, por eso es que se tiene este crecimiento en cuanto al reporte. Eso no quiere decir que del 2010 al 2011 hubo este crecimiento en Yondó. No, realmente ese crecimiento no hubo. O sea, realmente realmente esta cantidad de toneladas ni siquiera es la cantidad real, son más la cantidad de toneladas que se tienen. O sea, Yondó tiene un problema muy, pero muy bravo acá, pues porque se me quemó el disco duro, pero yo les mostraba fotos de lo que era Yondó, de lo que es Yondó, pues, o lo que era, y lo que me tocó vivir a mí allí en Yondó. Yo viví en Yondó como 3 años. Eh, eh, y las problemáticas con el petróleo, los derrames, o sea, gran cantidad de cosas acerca de ellos. Entonces, con los fines de generar, de tener una minimización en la generación de los residuos sólidos, ¿cierto? Y aumentar el ciclo de los productos de vida, el decreto 28 del decreto 4741 nos dice que los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción. ¿Listo? Todos los generadores de residuos sólidos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción. Eso, entonces, ese artículo 28 se reglamentó con la resolución 1362 del 2007. O sea, que la resolución 1362 del 2007 es la que me obliga a que los generadores de residuos peligrosos reporten la generación de los residuos ante su autoridad ambiental. ¿Listo? Ante la autoridad ambiental competente. Entonces vamos a hablar hoy acerca de eso y ustedes van entonces ¿a qué? Ustedes van entonces posteriormente a trabajar esto con su trabajo. Bueno, ¿qué íbamos a hacer entonces? Vengan que me quedan faltando 2 exposiciones
Entonces, terminemos esas dos exposiciones. Me queda faltando ecotóxicos, ecotóxicos y radiactivos, ¿cierto? Me queda faltando ecotóxico y radioactivo. Entonces, porfa, no, esta no es. Tan, exposición Creativer. Me quedan faltando por acá ecotóxico, Jessie Alejandra, Kimberly, Natalia y Angie, porfa. Profe, me disculpa, lo estoy escuchando 2 veces y no entiendo. Sí. Es que Déjalo ahí porque más adelante lo vamos a poner. De todas maneras, por ejemplo, la primera parte revisa la clasificación de generación de residuos por estatus económico. Ah, pero es que yo no sé, me están reproduciendo por allá otra vez. Porque eso no lo acaba de decir. profe, no sé, lo escucho 2 veces, no sé cuál es el actual y cuál es el de otro día, o no sé. No. O sea, por allá tenés como una grabación mía. ¿O todos me escuchan doble? ¿Alguien, otra persona que No, se me... escucha normal. Yo creo que lo mejor es que se conecte. ¿Qué? Profe, sí, tiene que ser yo, voy a buscarla ya mismo. Sí, yo creo... Que se desconecte y vuelva a conectar. Sí, porque es que yo creo que me tiene grabado por allá en otra parte. Que está escuchando como una cosa antigua mía. Listo, entonces tenemos a Kimberly, Jessie Alejandra Ruiz, Kimberly Góez, Natalia Llana y Angie Hernández con ecotóxicos. Buenos días, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, pero se quedó en... Está presentando tu pantalla. No vemos ninguna presentación. Listo, ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, mi equipo está conformado por mi persona, Kimberly, Angie Hernández, Natalia Llana y Jessie Alejandra Ruiz. Vamos a exponer pues sobre los residuos ecotóxicos. Listo. Primero para hablar de este residuo, pues a qué se refiere. Entonces lo podemos entender como un residuo o producto que tiene características químicas peligrosas y tiene esa capacidad de ser absorbido por cualquier elemento en el ecosistema. Y esto puede alterar esos equilibrios que se manejan biológicamente en este. Y el ser humano no se queda pues por fuera, es un individuo más que participa en estas interacciones. Entonces, esto va a alterar las características propias del ecosistema, sus condiciones ambientales en las cuales esos individuos o especies van a vivir. Por tanto, va a alterarlo negativamente, destruyendo esas condiciones y va a hacer que se generen sea mutaciones, muertes o daños que lleguen a ser irreversibles o que se van a necesitar tratar de manera pues exhaustiva. Entonces tenemos que todos los tóxicos son contaminantes, pero no todos los contaminantes son tóxicos, como hemos venido viendo con todos los tipos de residuos. En otra definición desde el Convenio de Basilea del residuo ecotóxico es que son sustancias o desechos que si se liberan tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a esa bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. Entonces, por ejemplo, el tema de las dioxinas y furanos, que es muy conocido por muchos, que estos se bioacumulan en los ecosistemas, viajan, se transportan demasiado y van como generando una mayor concentración en esa cadena alimentaria. En los que estén más altos en la cadena alimentaria van a tener mayor concentración de estas dioxinas y furanos.
Por ejemplo, nosotros se puede transmitir mediante la leche materna a los bebés. Eso va a ocasionar problemas de reproducción, del desarrollo, cáncer en nuestra especie. Entonces, tenemos dos etapas en la acción del ecotóxico en un ecosistema, que son la toxicocinética, en la cual entra en el ecosistema este ecotóxico, se acumula y se transforma. ¿Por qué? Porque en el ecosistema hay otro tipo de elementos con sus propias características químicas y físicas. La segunda es la toxicodinámica, en la que se integra pues, la acción del ecotóxico y la respuesta de ese ecosistema. Tenemos también una manera de medir esa acción ecotóxica que es mediante los efectos que tienen, sean agudos o crónicos. Agudos se miden mediante el DL50, que es la dosis que produce la muerte del 50% de individuos que allí se encuentran. Y los crónicos, que es mediante la concentración de inmovilización 50. Esa es la concentración pues, en la que el tóxico entra en el aire, el agua, en la tierra, y se va a inhibir el crecimiento, la movilización del 50% de la población que está expuesta a este. Listo, entonces queremos compartir con ustedes 3 convenios internacionales que regulan el transporte y la utilización de estas sustancias. Está el convenio de Basilea, el cual hace referencia al control de los movimientos transfronterizos de esos desechos peligrosos y su posterior eliminación. Está el convenio de Rotterdam, en el cual busca que haya esa responsabilidad de las partes en ese comercio internacional de productos químicos que son peligrosos, de manera que se conozcan esas características para tomar las decisiones necesarias al momento de importar y exportar, que no se generen catástrofes ambientales. Y el convenio de Estocolmo, que es tomar medidas para la eliminación y la reducción o reducir la producción de estos compuestos orgánicos persistentes. Bueno, hola, buenos días. Para continuar con las clases de sustancia, debemos tener presente que los efectos ecotóxicos de una sustancia o de un desecho dependen prácticamente de su capacidad para actuar como un elemento tóxico para los organismos presentes en el medio ambiente. Este ya depende de su forma física, sea como gases, disoluciones, partículas, aerosoles o residuos sólidos. Como pueden observar, tenemos 2 tipos básicos de contaminantes, el cual es primario, que se vierten desde los focos de emisión al ambiente, y los secundarios se forman en el ambiente por reacciones químicas como síntesis, oxidación, fotólisis o hidrólisis, las cuales si se vierten al ambiente pueden tener efectos adversos inmediatos o a largo plazo, debido a la bioacumulación en los efectos tóxicos en el sistema biológico. Compañera, pasa. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos de las sustancias ecotóxicas. Por ejemplo, los metales pesados, los plaguicidas, los disolventes organoclorados y otros como inhibidores de llamas, pentaclorofenol, compuestos organoestánicos y hidrocarburos. Esos son como los principales contaminantes al ambiente y los cuales causan muchas enfermedades al ser humano. Buenos días. Yo les hablaré pues como del tratamiento, aprovechamiento y disposición final pues como de estos residuos. Existen pues como varios tipos pues como de tratamientos, pero lo ideal pues sería la de reducción en la fuente
o incluso pues como también reciclar lo que se puede reutilizar de manera productiva, aunque a veces pues esto no elimina pues como el problema de la generación de estos residuos. Tenemos 4 métodos. El primer método sería el método químico y este consiste pues como en el intercambio iónico, oxidación, reducción, precipitación química y neutralización. Este método pues lo que hace es que transforma los residuos peligrosos en gases no tóxicos y mediante la modificación de sus propiedades químicas. El segundo método sería pues como el método térmico. Este consiste pues como en utilizar altas temperaturas para la incineración de los materiales. El método térmico no solo puede desintoxicar algunos materiales orgánicos, sino pues que también nos ayuda pues como a destruirlo por completo. El contra pues como de este método sería que la incineración de estos residuos provoca pues la contaminación al aire. El tercer método sería el método biológico. Este método consiste pues como en la utilización del tratamiento de residuos orgánicos, por ejemplo pues los que son provenientes como de las industrias petroleras, es un método para tratar residuos biológicamente peligrosos. El cuarto y último método sería el método físico. Este consiste pues como en concentrar, solidificar o reducir como el volumen de los residuos, algunos por sedimentación, algunos de los residuos utilizados por evaporación, sedimentación, flotación y filtración. Algunos otros procesos más populares, uno de estos procesos más populares es la solidificación, que es como encapsular los residuos en asfalto, plástico o concreto. Siguiente. Acá podemos ver pues como los requisitos legales para el etiquetado. Tenemos, eso sería como dividido pues como en dos, que sería el medio acuático y medio no acuático. El medio acuático serían los R50, que sería muy tóxico, R51 tóxico, R52 nocivo y R53. Lo que se puede entender por muy tóxico, tóxico o nocivo serían pues como sustancias por inducción, ingestión o penetración pues cutánea en muy pequeña cantidad, lo que puede provocar pues como efectos agudos, crónicos o incluso pues hasta la muerte, y a largo plazo efectos en el medio ambiente. Y el no acuático sería el R54 tóxico para la flora, R55 tóxico para la fauna, R56 tóxico para los organismos del suelo y R58 y R59 peligrosos para la capa de ozono, que también a largo plazo pueden causar efectos en el medio ambiente. Y ya lo como actúan los tóxicos en el ambiente, que ya lo había explicado mi compañera anteriormente, que la acción de un tóxico pues, se dividía en dos etapas, que era la toxicocinética y no me acuerdo de la otra, pero serían esas dos. Y la toxicodinámica. Eso, y la toxicodinámica. Y ya. Bueno, como lo han venido mencionando mis compañeras, los residuos ecotóxicos pueden generar efectos adversos tanto sobre los aspectos naturales como los humanos y el ecosistema. Hay factores que intervienen en la ecotoxicidad terrestre, provocando el deterioro del suelo. También hay contaminación hídrica, en donde el agua lleva contaminantes en suspensión o disueltos, siendo estos microbios, detergentes sintéticos y contaminantes metálicos. Algunas especies tienen mucha facilidad de acumulación de estas sustancias, por ejemplo los atunes. También hay sustancias ecotóxicas que deterioran el aire, como lo son el CO2, el metano, el plomo, que se encuentran principalmente concentrados en las zonas urbanas. Algunos ejemplos de estos residuos generados en casa son la escarcha o la mirella. Este es un material muy utilizado. Este está compuesto por pequeños fragmentos de PET, o sea, microplásticos que contaminan los suelos y el medio acuático. También están las lociones solares, también conocidas como bloqueadores o bronceadores. Estos son nocivos para la vida marina, especialmente para los corales. Y las baterías de plomo ácido, que son muy utilizadas en los vehículos convencionales. Estas generan elementos peligrosos y sumamente contaminantes. Como mi compañera lo mencionaba ahora, los metales pesados, los plaguicidas y los diversos disolventes organoclorados son las sustancias con mayor ecotoxicidad que hay. ¿Listo, profe?
Muchas gracias. Dale. Lo importante, y como nos lo muestran ellas, muéstrame la diapositiva. Baja, por más abajo, más abajo. Ahí, aquí, en la 6. La 6. Miremos que de todas maneras estos metales pesados son también tóxicos. Disolventes organoclorados, pues, sino que cuando hablamos de organoclorados y organofosforados, son todo lo que tiene que ver con pesticidas y los plaguicidas, ¿cierto? Entonces, como vemos, esas sustancias las podemos encontrar dentro de nuestras casas, ¿listo? Porque en nuestras casas, pues, hay algunos que tienen RAI y esas cosas. Si matamos a una cucaracha, o sea, si compramos una sustancia para que mate una cucaracha, esa sustancia es ecotóxica. ¿Listo? ¿Qué es que lo que está matando es una cucaracha? No importa, mató la cucaracha, listo. La cucaracha hace parte de un ecosistema, sí, cierto, hace parte de una población, comunidad, ecosistema, etcétera, y ahí para arriba. Entonces, ¿pasaría a ser qué? Pasaría a ser una sustancia ecotóxica, listo, para que tengamos muy, pero muy en cuenta eso. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, claro. Por ejemplo, las sustancias ecotóxicas, un plaguicida, ¿sí? Cuando esta se vence, ¿podría ser una buena exposición enterrar esa sustancia o no No, es debido? no, eso no se puede enterrar, porque es que nos llenamos de cementerios de sustancias peligrosas por todo el lado, por todas partes. No, esa sustancia al ser vencida tiene que, o sea, se tiene que hacer todo el proceso para entregárselo a una empresa encargada del buen manejo y disposición final de esos residuos. De O todas sea, maneras, de seguridad. espérate, Carlos, perdón, yo termino aquí un momentico, una idea. La cosa es de que de todas maneras, cuando veamos planes postconsumo, en la parte de plaguicidas, vamos a ver cómo se hace el postconsumo de esa parte. Carlos, contanos. No, que entonces el tema de las celdas de seguridad se utiliza cuando ya se le ha hecho un tratamiento al residuo. No necesariamente, sino que lo que pasa es que la celda de seguridad es un lugar establecido por la autoridad ambiental para que un municipio pueda disponer sus residuos peligrosos en ese punto específico. Y esas celdas de seguridad quedan dentro del relleno sanitario, ¿cierto? Lo que nos dice Deyanira es acerca de que yo tengo, pues lo que le entendí, tengo mi finca, se me venció, abro un hueco y lo entierro. Sí, profe, así es que yo le digo es porque acá donde yo trabajo utilizan muchos pesticidas, entonces muchas veces cuando estos productos se vencen, lo entierran, entonces por eso yo siempre pues he tenido como esa duda si es debido, pero con respecto a lo que tú nos cuentas, entonces no debería ser así. Exactamente, o sea, tú ya que estás viendo la materia y ya que pues no sé cuál es tu puesto de trabajo en la empresa y tampoco nos vayas a decir la empresa porque después lo sancionan y dicen que alguien de acá fue y le contó a la autoridad ambiental. Entonces lo que debemos de hacer, lo que pues tú debes de hablar con ellos, mostrarles el decreto 4741, los órdenes sancionatorios que tienen y así poco a poco vas escalando dentro de la empresa porque realmente pues si es donde tú trabajas pues debes de ir teniendo eso, ¿cierto? Y además con lo que hemos visto, con lo que viste en la clase pasada acerca de generación, transportista y receptor y con lo que vamos a ver en este momento, pues posterior de la exposición de radioactivos en lo que tiene que ver con toda la parte de reporte. ¿Listo? Gracias, profe. Dale. Bueno, continuamos por acá. Siguen Andrea Polo, Valeria Garcés y Ana María Quiroga. Listo, profe, ya comparto. Profe, y yo, porque no estoy en el grupo. Ah, Laura Osorio, perdón, sí.
Bueno, muy buenos días a todos. Les vamos a exponer sobre los residuos radioactivos. Esta presentación está elaborada por Valeria Garcés Marín, Ana María Quiroga Pérez, Andrea Polo Martínez y mi persona, Laura Osorio Can. Pasa por favor, Vari. Vale. Bueno, ¿qué es la radioactividad? Un residuo presenta pues como la radioactividad si una muestra representativa del mismo emite como espontáneamente radiaciones, como a niveles muy mayores que el de la base. La radiación pues significa la emisión de alguno o de algunos elementos, ya sea neutrones alfa, beta, gamma o rayos X, y electrones de alta energía. Protones u otras partículas atómicas, exceptuando pues las ondas de sonido o de radio y de luz visible de infrarroja o ultravioleta. Resulta que la radiación y las sustancias radioactivas pueden encontrarse de forma o natural o artificial en el medio ambiente. Tienen pues como una serie de aplicaciones beneficiosas que van desde la producción de energía hasta los usos pues con la medicina, la industria y la agricultura, y como todos los... Y la problemática más grande es que todas esas actividades generan una gran cantidad de desechos radiactivos de forma gaseosa, líquida o sólida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la clasificación de residuos según su radiactividad. Tenemos residuos de muy baja actividad, que es con vida corta y con media. Los residuos de muy baja actividad también, pero con vida larga. Residuos de baja y media actividad con vida corta y media, y también de estos mismos con vida larga. Y residuos de alta actividad. La clasificación tiene en cuenta la actividad inicial de cada residuo y el periodo de semidesintegración de los radionucleidos que contiene mayoritariamente, que pueden ser de vida corta y media, que son de menor a 30 años, o bien de vida larga cuando su periodo de semidesintegración es superior a este valor. Bueno, tenemos como una actividad inicial que sería muy baja, baja y media y alta. Entonces, en el periodo de semidesintegración, la actividad inicial, que sería la vida corta y media, principalmente menor a 30 años, y la vida larga, principalmente elementos con mayor a 30 años. En almacenamiento en superficie existe pues como centros de almacenamiento y con la vida larga una estabilización in situ en los emplazamientos mineros. Con la vida baja y media tenemos también centros de almacenamiento, y para la vida larga son previstos en almacenes temporales centralizados en superficie. Y para la actividad inicial con vida alta, el almacenamiento debe ser in situ, incluso con almacenes temporales individualizados, previstos en almacenes temporales centralizados en superficie. Bueno, tratamiento de residuos radioactivos. El objetivo principal a la hora de tratar estos residuos es proteger tanto la salud humana como la del ambiente actualmente y en el futuro, o sea, que no tenga repercusiones. Estos elementos no pueden ser destruidos por ningún procedimiento, ya sea químico o mecánico. Su destrucción se produce por desintegración radiactiva, que convierte estos isótopos en estables, o por transmutación nuclear al ser bombardeados con partículas atómicas. En consecuencia, la gestión de estos desechos consiste en controlar las descargas radiactivas y reducirlas a límites tolerantes. 3 tratamientos básicos de estos residuos son la reducción de volumen de los residuos mediante evaporación, filtración, centrifugación o descontaminación. Eliminación de determinados radionucleidos por precipitación o desgasificación, y cambios en su composición por solidificación y reacción de cementación.
A todos estos procesos suele llamársele acondicionamiento, ya que una vez acondicionados, esto se tiene un producto final que se transporta o se almacena, con menor riesgo de que si no se hubiese tratado. Cuando una empresa está interesada en tratar estos residuos, debe comunicarse con un gestor adecuado que cumpla con las condiciones citadas en el diagnóstico de los transportes. Algo que cabe resaltar es que estos residuos se tratan dependiendo de la compatibilidad de los residuos a disponer, ya que se requiere una ficha técnica que permita a la empresa encargada de hacer este tratamiento establecer cuál es el mejor plan de aprovechamiento, tratamiento o disposición social. Y cuando la organización se encarga de esto, debe exigirle al gestor que cumpla con un certificado que debe contener mínimamente los datos generales de la empresa contratada, tipo y cantidad de residuo aprovechado, empresa que realiza el transporte, tipo, aprovechamiento o disposición final del residuo y datos generales de otras empresas que realicen aprovechamiento, tratamiento o disposición final, siendo el caso. Bueno, las clases de residuos domésticos que presentan radiactividad, las radiaciones pues siempre nos rodean constantemente, ya sea en la casa, en el trabajo, en la naturaleza y también están en muchos objetos. Como son los plátanos, las nueces, el aguacate, pues esos emiten radiaciones, pero se trata de un fenómeno completamente natural y del cual pues no tenemos que preocuparnos. La radiactividad natural está en presencia de varios elementos radiactivos que se encuentran en el aire, en los suelos, en las plantas o en el agua. Y esas representan el 60% de la radiactividad a la que somos expuestos normalmente. El potasio, por ejemplo, es el responsable de la radiactividad de casi todo nuestro cuerpo. Y en particular se encuentra en los huesos. Algunos objetos con presencia de sustancias radiactivas, entre los más comunes, se pueden encontrar los botones, los collares, los platos de vidrio de uranio y también algunas cerámicas, sobre todo en los colores rojo, amarillo o verde intenso. También son portadores de radioactividad algunos objetos fotográficos y las lámparas de camping. También encontramos radioactividad en la tecnología. Oye, me perdí con lo del banano. ¿Cómo fue la vuelta del banano? ¿Y el aguacate? Profe, que el banano pues es uno de los que más presenta radioactividad en el cuerpo y en particular se encuentra en la parte de los huesos. Sí, pues sí, porque el banano, pues pensaría uno que antes, no sé, pues, o sea, es por hablar, pues aquí con desconocimiento, pero yo sé que cuando las personas tienen niveles altos de mercurio, de radioactividad, les dan pastillas ¿cómo se llama eso? Pastillas de potasio. Y el banano tiene unos altos niveles de potasio, pues no la cogí ahí por ese lado. Ahorita me pongo a averiguar acerca de eso. ¿Será un proceso metabólico de pronto? Profe, sino que es que el banano es una fuente natural de isótopos radioactivos, pero tienen fuentes pequeñas de radiación que igual van a ir al cuerpo. Esto se puede ver cuando son, no sé, emiten radiaciones grandes, se pueden ver en las exportaciones de banano que van, digamos, de aquí a la China, que es un viaje súper largo. Entonces ahí se deben de ir controlados porque el nivel de radiación es bastante grande. Exacto, en grandes cantidades puede causar efectos. Vea usted, realmente sí no tenía ni idea. Muchísimas gracias, muchachos. Y, vea, los microondas, o sea que sí los tenemos, ¿sí me entiendes? O sea, que los tenemos también en las casas, pero obviamente pues el que con la radioactividad que estamos más en contacto nosotros son ¿qué? Las radiografías, ¿cierto? Eso sería como la demás. Puede causar efectos, pero yo siento que siendo ecotóxico se debe evitar al máximo que tenga contacto con la naturaleza. No, sí, claro.
Bueno, listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora, presentar ahora. Ah, espérate. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el decreto? Pues el decreto 4741 y la resolución 1362 del 2007 acerca de los generadores de residuos peligrosos. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Primero, determinar si soy generador o no de residuos peligrosos. Listo. Acá en el canal de YouTube, vamos a buscarlo por acá, YouTube, y vamos a poner por acá mis videos. Ah, no, aquí en clases. Mostrar más. Biodigestores, ejercicios, economía de Girasa. Clasificación de generador. Vamos a encontrar una carpeta que se va a denominar clasificación de generador de RESP. Listo, por acá se las voy a enviar de una vez. Se las voy a poner aquí en el chat. Y también se las voy a enviar al WhatsApp. Listo. En esta, entonces, ustedes lo que van a ver ahorita, cuando terminemos esta parte sincrónica, esto lo voy a explicar yo. Listo, esta parte es lo que voy a explicar en este momentico, pero ustedes lo terminan de complementar con esa parte ahí. Y acá está el ejercicio para determinar, ¿cierto? Que no sé qué se me hizo esta presentación, vea. Esta presentación se me fue con el disco duro, en la cual vamos a hacer, aquí van a ver un ejercicio acerca de media móvil. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio de media móvil y lo van a ver ahí, y cualquier pregunta, pues obviamente pues la resolvemos la próxima clase. Entonces, esto es la parte que van a ver ustedes ahorita asincrónicamente, pues en la parte final de la clase. Y ahorita se las envío, se las voy a enviar ahorita también al WhatsApp. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les venía diciendo, según el video, nos van a decir quién debe reportar y quién no debe reportar. ¿Quién debe reportar? Todo aquel que sea gran general, que sea micro, que sea pequeño, mediano o gran generador. ¿Listo? La resolución 1362 me define quiénes son pequeños, grandes y medianos generadores. Entonces, un gran generador, aquí, bueno, empecemos acá. Un gran generador es todo aquel que me genere más de 1 tonelada por mes de su media móvil. ¿Listo? Ahorita ustedes van a ver qué es media móvil. Un mediano generador es todo aquel que me genere una cantidad mayor o igual a entre 100 kilogramos a 1000 kilogramos de su media móvil. ¿Listo? De sus últimos 6 meses. Y un pequeño generador es aquel que me genera entre 10 kilogramos y menos de 100 kilogramos al mes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos serían los diferentes valores. ¿Quién sería un microgenerador? Un microgenerador es todo aquel que genere menos de 10 kilogramos de su media móvil al mes. ¿Listo? Dame un momentico, por favor, acá. Mientras tanto, yo voy hablando aquí con ustedes. Entonces, esta es la resolución 1362, la cual les voy a pasar también en este momento. Aquí entonces van a encontrar. Entonces, me voy a bajar de una vez para acá, porque esto también va a ser un trabajito que ustedes van a hacer para la próxima clase. En este, entonces, ya determino si soy micro, pequeño o gran generador. ¿Listo? Ya después de determinar eso, mando una carta a la autoridad ambiental.
Esa carta a la autoridad ambiental la encontramos en el anexo número 1 de la resolución 1362. ¿Cuál es el primer trabajo que ustedes van a hacer para su PEJIRRESPE? Lo primero que van a hacer es enviar esta carta. ¿Listo? Vamos a hacer como si fuéramos a enviar esta carta. ¿Y cómo vamos a hacer eso entonces? Ustedes simple y llanamente van a decir, primero, ustedes ya tienen ubicado el lugar. ¿Listo? Ya tienen ubicado el lugar. Entonces venga, aquí hablemos con alguien que ya sabemos que es generador de residuos peligrosos en el salón. Y es... Deyanira, ¿cierto? Deyanira, tú, ¿dónde, la empresa en la cual trabajas, en dónde se encuentra ubicada? Deyanira. Ah, bueno, porque ella nos está hablando ahorita acerca de la parte de residuos peligrosos. Vamos con otra persona por acá, entonces, digamos por acá, Mateo Carmona, listo. Mateo. Profe, Deyanira dice que en Copacabana. En Copacabana, listo. Entonces, bueno, listo. Nos dice que en Copacabana. Entonces, vamos a llenarlo acá. Entonces, si es Copacabana, si es zona rural, entonces sería Corantioquia. Si es zona urbana, entonces ya sabemos que es área metropolitana. ¿Listo? Entonces decimos acá, solicitud de inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos. Tengo el agrado de dirigirme, Nombre completo o razón social. Entonces, la empresa, tenemos el nombre completo. ¿Listo? El nombre comercial, pues cómo es conocida la empresa. Identificación de la empresa, si tiene NIT, cédula y el registro de la Cámara de Comercio. Pues esto sí tampoco es tan relevante para nosotros, para el momento pues que lo estamos haciendo, sino que ustedes lo van a llenar como ingenieros ambientales. Departamento, entonces el departamento, pues obviamente Antioquia, municipio Copacabana, la dirección y la identificación del representante legal. ¿Listo? Nombre del representante legal o apoderado y el email. Entonces, acá vamos a poner los datos del establecimiento. Datos del establecimiento o instalación del generador de residuos. ¿Listo? Nombre del establecimiento o instalación. Entonces, pues podría ser este mismo nombre. Por ejemplo, si yo, nombre completo o razón social, Drogas Pasteur. Entonces, aquí podría ser Drogas Pasteur, Copacabana. Municipio, departamento, municipio, dirección. Nombre de la persona a contactar. El nombre de la persona de contactar son ustedes dos. ¿Listo? Ustedes dos o uno solo en el caso tal de que sea individual. Teléfono. Descripción detallada de la actividad económica principal del establecimiento y código CIU. ¿Qué es el código CIU? Este es un código donde se describen todas las diferentes actividades económicas que se tienen a nivel internacional. ¿Listo? Les voy a enviar que es bacano, que me gusta, que es el de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero de todas maneras se tienen, pues todas las cámaras de comercio lo tienen, pues no tiene que ser el de Bogotá, sino que acá lo tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner por acá barbería. Si ponemos barbería, le vamos a buscar, nos va a aparecer que no se encuentra ninguna descripción de barbería. ¿Por qué? Porque barbería lleva tilde. Entonces, pongámosle aquí la tilde, lo hice agrede para que vean. Tampoco, no existe. No existe barbería. Bueno, entonces pongamos tatuaje. Tatuaje, listo. Entonces, miren que aquí puse tatuaje por decir algo. Yo lo que voy a hacer es voy a hacer el pejiraza de un centro de tatuajes. Entonces, vamos a ver primero. Vamos a ver esta nota. Nota. El comercio mayor de fibras textiles no me aplica.
suministro de embalajes no me aplica, bolsas plásticas no me aplica, insumos y perforaciones. El comercio al por mayor de insumos y suministros para tatuajes para tatuajes y perforaciones corporales no me aplica porque no voy a suministrar. Yo lo que voy a hacer es tatuar, no voy a dar los insumos. El comercio al por mayor de otros productos clasificados previamente. El comercio al por mayor de pañales desechables no se incluye, entonces este no me sirve. Listo. Otras actividades de servicios personales. Vamos a ver este. Ustedes me dicen, actividades de baños turcos, no. Astrología y espiritismo, tampoco. Los servicios de cuidados de animales domésticos, como residencias y peluquerías para animales, tampoco. Limpiabotas, actividades de trabajadores y trabajadoras sexuales, tampoco. Entretenimiento para adultos, tampoco. Maquillaje permanente. Este sí me aplicaría, ¿cierto? Miremos, las actividades de maquillaje permanente, tatuado. Las actividades de los salones o establecimientos de tatuaje, piercing o perforaciones. O sea que, vamos a ver, aquí el de peluquería, lavado despuntado, colocación de uñas, afeitada y corte de barba, masaje facial, manicura, pedicure, no, se excluye la fabricación de pelucas, las actividades de salones o establecimientos de tatuajes se incluyen en la 9609. O sea que, ¿cuál sería, si yo voy a hacer un centro de tatuajes, cuál sería mi código SIU? Sería este 9609. Entonces, acá, simple y llanamente, pongo 9609. ¿Listo? Pongo 9609 porque sería mi actividad principal dentro de este código. Ya llego y firmo. ¿Listo? Ya estas partecitas, ya sí las vamos a ver posteriormente. El tal es que empecemos primeramente ¿por quién? Por esta parte. ¿Listo? Pero de todas maneras, se me leen también el anexo número 2 para que empecemos a sacar esta información. ¿Listo? Entonces, piensa que la vayan sacando ustedes del PEJIRRESPEL, o si van a hacer el PEJIRRESPEL, PEJIRASA, entonces para que le vayan solicitando esa información a la persona. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, hacemos el anexo número 1 y vamos leyendo el anexo número 2 para ver la información que se requiere. Profe, disculpe, o sea que si vamos a hacer, lo vamos a hacer desde cero, debemos tomar pues como una empresa que en realidad exista y hacer el contacto con ellos. Sí, claro. Ok. Pero no tiene que ser empresa, puede ser la peluquería de la esquina, o donde vos te motilás, o donde compras las drogas de la farmacia, ¿sí me entiendes? O sea, pues la farmacia de la esquina, pues, o sea, son un sinnúmero de generadores de residuos peligrosos, no tiene que ser una empresa en particular, pero si vos trabajas en una empresa, pues sería maravilloso, ¿sí me entiendes? O sea, donde les quede más fácil, donde no tengan un desgaste altamente significativo acerca de esto. Y que no nos tengamos que hacer por ejemplo, yo me acuerdo una vez que llegaron y me dijeron, no, es que yo vivo en Bello y mi tía tiene una peluquería en San Antonio de Prado. Y yo, pero es que, pues, o sea, de Bello a San Antonio de Prado, tenés que ir, toda la cosa. No, yo voy. Y a los 15 días ya dijeron, no, vamos a cambiar. Yo, pues, se les dijo, se les advirtió. ¿Me entendés? Porque tal es que no tengan ustedes un desgaste en cuanto a esto. Es como algo con lo cual ustedes tengan una compaginación pues, habitual, ¿cierto? Que tengan una compaginación habitual y fuera de eso que exista una confianza. Así pues como Yanira nos estaba diciendo, ella trabaja allá, entonces tiene la confianza de poderlo hacer allá y mostrar las dificultades que tienen ellos en la gestión, ¿cierto? Lo mismo sería nosotros, pues, o sea, el resto de personas sobre esa parte. Bueno, como ustedes ven, la resolución... Profe, Hola. yo tengo una duda, es que me conecté nuevamente del celu porque del PC tengo dañado el audífono. Dale. Con respecto al SIU que tú nos explicaste, por ejemplo, en la actividad del parque, lo que más generamos es, pues, en cuanto a la clasificación de Cretiver, inflamables,
sólidos inflamables y pues más que todo esos dos. Y ecotóxicos. Sí. Pero entonces yo cómo lo buscaría, pues porque son, por ejemplo, no sé si clasificarlo en mayor volumen. No, mira, es que el código SIU es lo que está haciendo la empresa. ¿Tu empresa qué hace? La empresa, pues es el parque recreativo, Copacabana, Las Ballenitas, yo creo que todo lo distingue. Entonces acá la generación de residuos especiales, sí señor, se da más que todo, por ejemplo, acá tenemos un depósito de combustible, también sí, pero, no, Deyanira, no, eso está bien. Lo que te estoy queriendo decir es que cuando lo busques acá, pues no sé, toca buscar, pues como para recreación, así, la actividad económica. Ajá. Como parque recreativo, no sé, pues ya te toca buscar como así, construcción de barcos, fabricación, actividades de zona de camping y parques para vehículos recreacionales. ¿Sí me entendés? Es la actividad económica que está haciendo. Otras actividades recreativas y de esparcimiento, mira el 93. Las actividades de parques recreativos y playas, incluidos alquiler taquillas, hamacas, actividades de gestión de transporte recreativo, las operaciones de instalación, no sé, pues es que funciona. No. Por ejemplo, dice acá, funcionamiento de centros de esquí, pues sí, en Colombia no hay esquí, pero es que esto es internacional. ¿Listo? Alquiler de equipos de esparcimiento, te toca buscar la actividad. La actividad. Dale, profe, gracias. La actividad. O lo que puedes hacer, como Confama es tan grande, pues tú dices, ve, ¿sabes qué? Yo no me voy a enredar la vida con todo Confama porque es un enredo en este momento. Y para lo que hay que hacer, yo qué te recomendaría, que cogieras una actividad interna de Confama, ¿cierto? Por ejemplo, pues el manejo de la piscina, los talleres, cada uno de ellos tienen un manejo diferente de cada uno de ellos. Entonces tomamos a Confama como una ciudad y dentro de esa ciudad tomamos un punto específico de generación de RESPE para que te quede más fácil. ¿Listo? Dale, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El generador le manda la carta a la autoridad ambiental. Listo, a la autoridad ambiental del caso. Acá hay algo importante, muy pero muy importante, que es lo siguiente. Miren que esta cartica tiene este cuadrito. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo voy a abrir, hablemos del Valle de Aburrá, voy a abrir una peluquería, tengo una peluquería en el Parque de Itagüí y otra en el Parque de Copacabana, ¿cierto? ¿Tengo que hacer 2 veces la carta? No, no tengo que hacer 2 veces la carta, porque la autoridad ambiental es la misma. Lo único que tengo que hacer es este cuadrito, replicarlo 2 veces. Entonces, lleno este cuadrito para Copacabana y lleno otro cuadrito para Itagüí. ¿Listo? En caso tal de que tengo una en el Parque de Copacabana y otra en el Parque de Río Negro, ¿puedo replicar el cuadrito? No, porque son autoridades ambientales diferentes. Entonces, le hago una carta a Cornare y le hago una carta al área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Listo? Entonces, debemos de tener muy, pero muy entendido eso. Miren lo que nos dice acá en la letra chiquitica. En caso de haber más de un establecimiento o instalación en jurisdicción de esta autoridad ambiental, por favor, diligenciar este cuadro para cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno. Entonces la autoridad ambiental recibe la carta y crea la empresa y el establecimiento. Apenas crea la empresa y el establecimiento, le manda al generador, le manda un usuario y una contraseña. ¿Listo? Le manda un usuario y una contraseña. Apenas le manda el usuario y la contraseña, la empresa entra al registro de RESPE. ¿Listo? Entonces,
le dan esa... entra al registro de RESPE. Acá de todas maneras se los voy a poner por acá para que ustedes lo tengan. Esta es la información de la idea. Entonces, ya, pues aquí están los manuales. No sé si alguno pudo entrar a la capacitación que hubo la semana pasada sobre RESPE, que se los envié, que era el jueves a las 9 y a las 2 de la tarde. Ahí ingresaban acá al sistema. De todas maneras, en los videos de YouTube lo pueden encontrar también. Entonces ya con ese login y con esa contraseña, ¿cierto? Entonces con ese usuario y con esa contraseña entran. Entonces ya llegan y entran. Y apenas llegan y entran, entonces se loguean toda la cosa y empiezan a llenar la información. En esta página de registro, aquí hay unos videos, o sea, aquí está el manual de cómo, o sea, de cómo se llena. Pero pues, como les digo, es como les había dicho anteriormente, si sabemos prender un computador, sabemos llenar esto. ¿Listo? Porque nos va pidiendo paso a paso cuál es la información y todo. Entonces, es sino ir llenando diferentes informaciones. Por ese lado no hay como ningún problema en cuanto a ello. Entonces, ya el generador entra, diligencia la información. ¿Cuándo diligencia la información? Todos los generadores lo deben de diligenciar antes del 31 de marzo del año, ¿cierto? Entonces, en este momento debe de estar todas las empresas, a partir de la próxima semana, empiezan todas las empresas a empezar, pues desde enero hasta ahorita, empiezan hasta el 30 de marzo, todas las empresas van a empezar a diligenciar esa información dentro de dentro de la página del IDEAM. ¿Listo? Va a empezar a ingresar toda esa información. Si no la ingresa, pues entra un orden sancionatorio en caso tal pues de que que no llegue pues a tener esos reportes anuales. Lo diligencia, ¿cierto? Le da clic, cierra, y ya después ese registro se envía, pues al registrarse, todo lo que usted registró es enviado a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental revisa la información. Revisa la información de forma tal de que sepa si la información que se envió, o sea, mejor dicho, verifica la información. Lo que hace es verificar la información de forma tal de que esa información sí sea acorde con lo que están realizando. Hace la transmisión de la información, la autoridad ambiental ya se la envía al IDEAM, porque recuerden qué significa IDEAM, Instituto de Estudios Ambientales. Entonces, ahí el IDEAM recopila toda la información que le entregan las autoridades ambientales y después, ¿qué? Y después esa información la consolida y actualiza la información. Ya, entonces, ¿qué? Por decir algo, la empresa es nueva, la empresa arrancó en el 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que reportar ahorita para el 2021. ¿Por qué tiene que reportar? Porque se dio cuenta que es pequeño, mediano o gran generador. ¿Qué pasa con los microgeneradores? ¿Los microgeneradores deben de reportar? No. Solamente deben de reportar cuando la autoridad ambiental les dice, me hacen el favor y me reportan esa clase de residuo. Pero es que reporto menos, pero es que yo genero menos de 2 kilogramos y soy microgenerador. Sí, pero es que usted lo que está generando es un residuo tan peligroso que hasta 1 kilogramo da miedo. Entonces, me hace el favor y me reporta eso. ¿Listo? Entonces, por eso es que se tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Dentro de estos diferentes apartes, entonces, tenemos,
los pequeños, medianos y grandes generadores deben de reportar, como les decía, antes del 31 de marzo. Entonces, reportan y ya el próximo año, ¡pam!, vuelven y reportan. ¿Tienen que volver a enviar la carta? No, miren que aquí ya no tienen que enviar la carta para el próximo año. ¿Por qué? Porque esa misma cartica, ¿cierto? Esa misma clave les va a servir para los próximos años. ¿Listo? Hay unas personas que tienen algo que se llama RUA, ¿cierto? El RUA. El RUA esperen un momentico. ¿Qué hubo? No, es que estoy en clase, sino que están llamando a Sofía para clase. ¿Está conectada? Listo. Bueno, hágale pues. Listo, ahorita la chao. Sino que es que tengo conectado el celular mío con el Teams de mi hija. Entonces, me llama. Entonces, si no se conecta, entonces la empiezan a llamar y de una me llaman a mí al celular. Entonces, ahí me toca llamar a la mamá para que despierte a la niña. No, es que qué enredo tan berraco. RUA. Es el registro único ambiental. Listo. Pero ¿quiénes lo tienen? Los manufactureros. ¿Qué es la manufactura? Todo aquel proceso, pues, o sea, pues manufactura es... Mucha gente piensa que manufactura es solamente textil, ¿no? Manufacturero es un sinnúmero de diferentes actividades que se tienen. ¿Listo? Les voy a dejar aquí esta página también de la Secretaría de Bogotá, donde nos explican qué es el RUA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también antes del 31 de marzo de cada mes, los que tengan registro único ambiental y que les toca tener registro único ambiental, de igual forma deben de actualizar anualmente su RUA, ¿cierto? O sea, la información del RUA. Y dentro de esa información del RUA está toda la parte de emisiones, vertimientos, y por ende la generación de residuos peligrosos. Entonces, por eso hay empresas que cuando llenan el RUA, inmediatamente llenan también la parte de residuos peligrosos. Pero hay otras empresas que no son del sector manufacturero y que generan residuos peligrosos. Sobre todo, ¿quiénes? Los del sector de la salud. ¿Listo? Los residuos de la salud y otras actividades. O sea, los que se encuentran inmersos dentro del decreto 351 del 2014. ¿Listo? Entonces, esto es también otra información importante que se tiene acerca de ello. Miremoslo acá. Se ingresan información como los datos de empresa y del establecimiento, autorizaciones ambientales, entradas y salidas de agua, energía eléctrica, fuentes fijas que generan emisiones atmosféricas, almacenamiento de combustibles, emisiones de ruido ambiental, materias primas consumidas y bienes consumibles, recursos naturales sujetos a salvoconducto o remisión de movilización, bienes elaborados o servicios ofrecidos, residuos o desechos y las acciones de gestión ambiental son algunos de los temas que se encontrarán en este registro. ¿Listo? Entonces, es importante para que lo vean. No sé si lo vieron en la parte de gestión o qué, pero es importante para que vean esa parte. ¿Listo? Bueno. Entonces, este es el procedimiento, entonces, para lo que tiene que ver con el registro de los residuos peligrosos. ¿Qué vamos a hacer, entonces, en el resto de clase? En el resto de clase, entonces, van a ver el ejercicio que se encuentra acá acerca del cálculo de la media móvil, que como les digo, no sé qué se me hizo esa presentación. También recuerden que este fin de semana, miren que aquí están ustedes, RESPEL 6.8, clase 2, febrero 12. Clase 2 quiere decir, recuerden que las estábamos viendo por, ¿cómo se llama esto? Por Zoom. Entonces, clase 1 es la primera parte, clase 2 es la segunda parte. Hola. Yo no encontré la de la clase pasada, es que yo no contaba con internet, entonces me estaba desatrasando el día de ayer y no encontré la clase del viernes. La clase del viernes fueron las exposiciones. Fueron las exposiciones. La voy a buscar entonces para poderla subir. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, dale, de una. Listo, muchachos. Entonces, porfa, van adelantando la parte, pues, aquí, porque, pues, como les digo,
está la parte de inscripción de generadores y está la otra parte que es la media móvil. Aquí pues les explico lo mismo de John Doe, pero entonces ustedes van adelantando y ya empiezan pues con esta explicación de clases de generadores, micro y toda la cosa. Y cualquier duda o pregunta pues se la resuelvo por WhatsApp o pues la resolvemos la próxima clase. De igual forma, les queda entonces llenar la cartica y mirar todo lo que tiene que ver con el decreto 13, con la resolución 1362. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz día. Yo le hice una ¿Cuál es el número máximo de personas por grupo? Carlos, ¿en parejas o individual? Ok, gracias. Listo, de una. Voy a detener la grabación.